Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a otra actividad de aprendizaje. Vamos a leer nuestra frase del día viernes. Para mejorar la escritura, realiza mucha lectura. Así es, estudiantes. La lectura es la base para reforzar nuestros aprendizajes y también reforzar nuestro vocabulario que contribuye muchas veces a nuestra escritura. El área a trabajar es lectura recreativa. Acuerdos. Estar atento a la explicación, disfrutar de las actividades de aprendizaje y practicar. Además de esto, trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias. Estos son los acuerdos que hoy, 12 de febrero, tenemos que tener en cuenta. Nuestra actividad del día de hoy. Leemos una fábula de Esopo. Hoy leerán una fábula para conocer a Esopo y el concepto de fábula. Quizás algunos de ustedes ya saben lo que es una fábula, pero siempre es bueno recordar y reforzar. Vamos con las siguientes preguntas que nos llevará a la información para nuestro propósito. ¿Quién fue Esopo? Porque nuestra meta dice que vamos a leer una fábula para conocer a Esopo. Entonces, ¿quién fue Esopo? ¿Sabes quién es? Bien, aquí tenemos una imagen, un dibujo que nos muestra cómo era Esopo en su aspecto físico y él se comprende los años de 620 años antes de Cristo y 560 años antes de Cristo. Ahora ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué su fecha de nacimiento es mayor a su fecha de fallecimiento? Muy bien, estudiantes, les vamos a aclarar. De la época antes que naciera Jesucristo, porque se dice que con Jesucristo se inició una nueva era, entonces esa antigua era, los años van a ir en retroceso, porque es como la finalización de esa era antigua para, con el nacimiento de Jesucristo, iniciar la nueva era. Entonces, por eso los años van en descenso, de mayor a menor. Vamos a leer entonces, estudiantes, un poco sobre la información de Esopo. Se dice que Esopo nació en Amerium, una localidad cercana a Frigia, que pertenece a Asia Menor, aunque hay por ahí algunos testimonios, datos que mencionan que él no era de Frigia, sino de Tracia, Samos, Egipto o Sardes. Es decir, aún hay cierto debate sobre el lugar de nacimiento de Esopo. Pero el año aproximado de su nacimiento sí es 620 años antes de Cristo. Vivió como esclavo de Jacmón hasta que consiguió su libertad, comenzando su faceta de fabulista. Se le dice fabulista porque estuvo escribiendo fábulas, con la ayuda del rey de Lidia de Creso, quien le cobijó en su dominio y con quien trabajó en diferentes misiones diplomáticas. Cuando estaba realizando una de ellas, transportando oro para distribuirlo entre los ciudadanos de Delfos, fue muerto en el año 560 antes del nacimiento de Cristo, tras no decidir repartir el oro ante la codicia exhibida por su población. Como no accedió a esa codicia, entonces lamentablemente no fue su acto bien visto y acabó con su fallecimiento. Bien,
Quizás muchos de ustedes ya han visto esta portada de acá, ¿verdad? Quizás alguna vez mamá, papá, hermano, tío, tía, abuelo o cualquier otro familiar les ha de repente regalado estos libros que tienen el título Fábulas de Esopo de la editorial Coquito. Muy bien, exactamente. Son más de 100 fábulas de las cuales Esopo escribió y las compartió y fueron recopiladas, ¿no? Por eso vamos a conocer un poquito en qué consiste este género de la fábula. El género de la fábula quedó ya definido por Esopo, es decir, Esopo es el que establece prácticamente el género de la fábula, al dotar a la mayoría de sus cuentos de una serie de características constantes. Las fábulas de Esopo son breves narraciones compuestas en un estilo sencillo y claro, como él habla del pueblo al que se dirige, que tienen habitualmente como protagonistas animales personificados, es decir, dotados de la capacidad de pensar y hablar. Y a través de estos personajes, la finalidad era transmitir una enseñanza moral, práctica y elemental. Por eso se dice que todas las fábulas tienen una moraleja. Bien, vamos entonces ahora a observar la imagen de una de las fábulas de Esopo que vamos a leer a continuación y que en una clase anterior les dije que podían ir leyendo, pero era importante retomar esta fábula para conocer un poquito más de su autor, que es Esopo. ¿Qué observas? ¿Qué animales son? ¿Cuál podría ser el título de esta fábula fascinante de Esopo? ¿De qué tratará el texto que vamos a leer? Si yo veo estos dos personajes estudiantes, ¿qué puede venir a la mente? Primero tengo que identificar qué animales son, tal como me pregunta la interrogante de aquí. ¿Qué animales son? Una vez que yo identifico estos personajes, debo ponerme a pensar qué título podría llevar una fábula cuyos personajes es una zorra y es una águila. Así es. Y si mis personajes va a ser una zorra y una águila, tengo que ponerme a pensar si habrán más personajes involucrados o toda la fábula girará alrededor de estos dos personajes y de qué podría tratar la fábula con la participación de estos personajes. Vamos a ver. Entonces, primero vamos a deducir cuál podría ser el título. Aquí lo tenemos, el águila y la zorra, ¿no? Mayormente, una de las características de la fábula de Esopo era que siempre colocaba dentro del título los nombres de los personajes, ¿no? A veces podía variar, pero mayormente iba el nombre de los personajes en el título de las fábulas de Esopo. Bien, sin más preámbulos, estudiantes, vamos entonces a leer para conocer esta fantástica fábula que Esopo nos dejó como legado y como gran fabulista que fue él. Volver entonces a retomar, ¿no? Se dice que hubo un hombre que cazó a una águila, le cortó las alas y le encadenó. Muy bien, pero también llegó un cazador bondadoso que observó la melancolía de la ave y lo flaca que estaba. Se compadeció de ella y se la compró al primer cazador, ¿verdad? Y la cuidó. Cuando esto hubo sucedido, el generoso dueño, es decir, el segundo cazador, le dio la libertad y agradecida el águila se presentó al día siguiente a su bienhechor llevándole una hermosa liebre que había cazado. Pero la zorra que lo había visto le dijo, yo le hubiera llevado de obsequio al primer hombre para ganarme su voluntad. Para la zorra el obsequio no debía ser para el segundo cazador, sino para el primer cazador, al que te encadenó antes y ahora puede volver a hacerlo. Porque ella pensaba, la zorra, de repente, ¿no? Decía, si yo le regalo al primer cazador que le encadenó, de repente al recibir un regalo iba a evitar que la águila
pueda nuevamente ser casada por este primer hombre que le encadenó. Pero la reina de las aves le dijo muy enfadada: quédese para una zorra el ganarse la voluntad de los malos y olvidar el beneficio de los buenos, que por lo que respecta al águila siempre despreciará a los primeros, ese al primer hombre que le encadenó y la hizo vivir con sufrimiento, y colmará de atenciones a los segundos, que fue el segundo cazador quien la salvó. Bien, entonces vamos a tener ahora que reflexionar y analizar. Muy bien, esta fábula es muy bonita y nos da a entender, ¿no?, cómo la águila agradece la buena acción de este segundo cazador, ¿no? Y le lleva una liebre. Pero también vemos a la zorra que en vez de ver como algo positivo que el águila sea agradecida con la persona que le salvó, para ella era más conveniente ganarse la atención de la otra persona que no había sido para nada bondadosa con el águila. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, estudiantes? Que a veces en la vida a las personas buenas que nos ayudan o nos brindan su amistad, nos olvidamos de agradecerles y de valorar esa acción buena o esa amistad que nos dieron, ¿no? Y muchas veces les traicionamos. Entonces la zorra, su opinión de la zorra, donde ella dice que mejor le hubiera llevado la liebre al primer hombre que la había encadenado para ganarse su voluntad, la zorra representa como la traición o como esas personas que son malagradecidas, ¿no? Que en vez de agradecer a las personas que nos ayudaron y nos tendieron la mano, solemos olvidarnos de esos actos buenos, las traicionamos y a veces nos vamos con las personas que no son buenas para nuestras vidas, que más bien son personas negativas, que en vez de ayudarnos a seguir avanzando, solamente nos hacen que vivamos dentro del sufrimiento, como le pasó al águila con el primer cazador. Entonces, por eso la reina de las aves, muy sabia, contestó que para ese tipo de personas como la zorra, es decir, personas traicioneras, malagradecidas, les parecía correcto ganarse la voluntad de los malos y olvidarse del beneficio de los buenos. En cambio, las personas que somos agradecidas y valoramos la buena amistad o las personas que nos ayudan, vamos a actuar como el águila, agradecidas, y vamos a valorar lo que ellas hicieron por nosotras. Es muy bonita e interesante esta fábula y es bueno, estudiantes, que ustedes lo compartan con sus familiares y conversen y dialoguen, porque cada fábula que ustedes lean siempre tiene un mensaje, una enseñanza, una moraleja. Bien, entonces vamos nuevamente a resaltar lo que es una fábula. Lo que hemos leído es la fábula del águila y la zorra, y esta fábula que hemos leído nos hace ver de que debemos ser agradecidos con las personas que hacen actos buenos o nos brindan una buena amistad, como fue en el caso de la águila con el segundo cazador que la ayudó, ¿no? Ella fue agradecida, mientras que la zorra representa a todas esas personas malagradecidas que traicionan a las personas que hacen cosas buenas por uno, ¿no? Y entonces decimos que la fábula es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas, ¿no? Es decir, también hay fábulas donde los objetos toman cierta participación y que presentan muchas de estos personajes características humanas. Cuando habla de características humanas, estudiantes, no se está refiriendo exactamente a su apariencia física, sino a las personalidades que las personas, los humanos, solemos o normalmente tenemos, ¿no? De repente, así como la zorra representa a todas esas personas malagradecidas o traicioneras, y el águila representa a todas esas personas agradecidas, leales, ¿no?
Entonces, a eso se refiere cuando dice que presentan características humanas. Estos personajes animalescos se refiere a que estos animales van a representar características de la personalidad de los humanos. Y las fábulas se hacen con la finalidad, esto es muy importante estudiantes, con la finalidad de educar. Y eso lo hacen a través de una enseñanza llamada moraleja. Moraleja justamente viene de moral. Entonces, las fábulas de Esopo, su finalidad era educar y transmitirnos la enseñanza a través de la moraleja. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar un poquito de comprensión del texto o la fábula leída, que es un texto narrativo. No olvide, fábulas, cuentos, noticias, reportajes, mayormente las historias, las anécdotas suelen ser textos narrativos porque nos relatan sucesos que pueden ser reales o imaginarios. ¿Qué ocurrió con el águila? Cuando me hacen esta pregunta y yo no estoy muy segura o seguro o no recuerdo lo que pudo haber pasado exactamente con el águila, ¿qué hago, estudiantes? Así es, vuelvo a leer la lectura, de ser necesaria, lo vuelvo a leer. Y cuando yo leo, estudiantes, también voy subrayando las palabras que no entiendo para consultarlas con un diccionario. Esta consulta la puedo hacer durante la lectura, mientras que leo, o después de la lectura también, y quizás me ayude a entender mejor, ¿no? Nunca se queden con la duda de qué significará esta palabra que encontré en el texto. Siempre leemos y con un diccionario al costado para buscar el significado de aquellas palabras que no conocemos, son nuevas y nos va a ayudar a entender mejor el texto. Entonces, ¿qué ocurrió con el águila? Vamos a poner, ¿no? ¿Qué ocurrió con el águila? Ocurrió que el águila, ¿no? El águila fue cazado fue casado, ¿no? Casado, ¿no? Y ocurrió que el águila fue casado y encadenado. Y encadenado. Luego, ¿qué más? ¿Qué más, estudiante? Fue rescatado, ¿no? Luego fue comprado por otro cazador, por otro cazador, para ser rescatado, ¿no? Y posteriormente liberado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos respondiendo. Ahora, si por ahí usted me dice, Miss, pero no se dice el águila, es la águila. A ver, es importante, hay una regla ortográfica según la Real Academia de la Lengua Española, que cuando la sílaba tónica, ya,
Es decir, los sustantivos femeninos que comienzan con la vocal A tónica, como en el caso de águila, acá está la fuerza de voz y encima lleva tilde, ¿ya? Se le debe acompañar con el artículo masculino, no con el femenino. Por eso lo correcto es el águila, porque la sílaba tónica de esta palabra femenina que empieza con A, según la regla ortográfica, se le debe acompañar con el artículo masculino. Solamente los sustantivos femeninos cuya sílaba tónica sea la A, como en el caso de águila, entonces se le acompaña con el artículo masculino. Muy bien, sigamos. ¿Qué le dijo la zorra? Acá ustedes van a analizar, estudiantes, y van a pensar un poquito lo que le dijo la zorra, ¿no? Explicándolo con sus propias palabras. No vamos a hacer una transcripción literal. No es que voy a ir al párrafo donde dice, donde contesta la zorra, sino yo tengo que interpretar con mis palabras lo que la zorra quiso transmitirle al águila. Entonces, yo tengo que decir pues que la zorra le dijo que tenía que lo más conveniente era que le hubiese llevado el obsequio al primer hombre para que se ganara su voluntad o su atención y así evitara ser nuevamente encadenada, ¿no? Eso es interpretando con mis palabras, ¿no? Porque la idea aquí, cuando nosotros hacemos comprensión de lectura, estudiantes, es responder con nuestras propias palabras lo que estamos interpretando. Entonces, ¿qué le dijo la zorra? Vamos a poner. Yo voy a poner una parte y ustedes lo van a terminar de completar. La zorra le dijo ¿no? A ver, se movió mi cursor. Que hubiera llevado el obsequio o presente, ¿no? Que son sinónimos al final, obsequio presente, que hubiera llevado el obsequio al primer hombre, ¿no? Para, ahí ustedes van a especificar, ¿no? Para ganar su atención y evitar ser encadenada nuevamente, etcétera, ¿no? Ahí ustedes lo van a completar. Ahora, ¿qué opinas tú sobre la actitud del águila? Aquí es una respuesta netamente criterial y personal. Recuerden que la zorra representa a estas personas que son pocas agradecidas, ¿no? Que nosotros en la vida vamos a conocer personas buenas y personas malas. Vamos a conocer las personas buenas que hacen cosas buenas por nosotros, nos ayudan, nos apoyan, nos brindan una amistad sincera. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros cuando conocemos a esas personas buenas que nos ayudan y nos apoyan y nos brindan una amistad sincera? ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a actuar como la zorra que se olvida de esas cosas buenas de esas personas, o vamos a actuar como el águila que fue agradecida y valoró la ayuda del cazador, del segundo cazador, que la rescató, la cuidó y la liberó. O vamos a ser como la zorra, malagradecidas e interesadas, que nos olvidamos de las cosas buenas de esas personas que hacen por nosotros y preferimos estar rodeado con personas que no son favorables en nuestras vidas. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la actitud del águila? ¿Qué opinas del águila? ¿Lo que hizo estuvo bien? Si estuvo bien, ¿por qué? Si estuvo mal, ¿por qué? Siempre explicando el por qué, su opinión personal. Pueden consultar, conversar con un familiar para que les ayude de repente también de su opinión y eso a ustedes les ayude a ampliar la respuesta.
Muy bien, pero les voy a dejar un trabajo práctico. Si ustedes revisan su compendio, estudiantes, tienen un espacio en la hoja después de la pregunta C, que termina con la opinión sobre la actitud del águila. En ese espacio, lo pueden ustedes utilizar o en un cuaderno, en una hoja, como ustedes gusten, van a hacer la siguiente actividad práctica. Bien, estudiantes, entonces, la actividad que van a realizar en casa es dibujar el águila y a la zorra. Van a describir de cada personaje sus características, tanto físicas como sus cualidades o sus personalidades. Es decir, ¿cómo era la zorra? La zorra era astuta, pero era malagradecida, ¿no? ¿Cómo era el águila? ¿No? Era de repente majestuoso, leal, etcétera. Las que ustedes consideren necesarias mencionar y las características físicas, pues, ¿no? Su aspecto físico de cada personaje, ¿no? El águila posee unas enormes alas, eh, fuertes, poderosas, ¿no? Ustedes van mencionando todas esas características que ustedes logran observar de cada personaje. Bien, vamos a reflexionar. ¿Quién es Esopo? Ya habíamos dicho que Esopo es un fabulista que nació eh, en el año 620 a.C. y falleció en el año 560 a.C., si no están mal los datos. No, aún se tiene ciertos debates sobre su lugar de nacimiento. Sin embargo, estuvo vinculado en algunas actividades diplomáticas, ¿no? Fue por un tiempo esclavo, pero luego pudo cambiar esa situación de él y luego dedicarse a la creación de sus hermosas fábulas, que ha sido el mejor legado que nos ha dejado. ¿Qué es una fábula? Ya habíamos dicho que la fábula es un tipo de texto narrativo, un relato corto cuya finalidad es educar y nos proporciona todas esas enseñanzas a través de las moralejas que son parte de las fábulas, especialmente de las fábulas de Esopo. Muy bien, estudiante, felicitaciones por participar y estar atento o atenta. No olvides presentar tus evidencias y consultar cualquier duda. Estamos viéndonos en una próxima clase.